¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, me encontré este entrenamiento por ahí navegando por internet. Yo sé que a ustedes les gustan mucho las reacciones a los entrenamientos, mirar a ver qué cositas corregir y demás. Así que vamos a echarle un ojito a un entrenamiento de brazo. Esto me parece muy llamativo porque me parece que los entrenamientos de brazo son más abandonados. Es decir, la mayoría de la gente es muy quisquillosa y delicada en el buen sentido de la palabra, armando sus rutinas. Entonces van a hacer una rutina de push y dicen, bueno, ¿cuál es el mejor ejercicio para poner al inicio? ¿Y cuál debería ir después que no interfiera con el tercer ejercicio? Y que no haya interferencia entre todos y que sea una buena rutina. Pero cuando hablamos de entrenamiento de brazo, la mayoría es como, bueno, uno de bíceps, uno de tríceps, uno de hombro y ya está, y vámonos a entrenar porque esto no requiere cuidado de orden, porque el bíceps no interfiere con el tríceps y el hombro pues ahí está bien, entonces dejémoslo así. Y todo tiene su lógica, es decir, armar una rutina debería de tener una razón específica de por qué la armamos como la estamos armando. Entonces vamos a echarle un ojo a esto. Tristemente, pues están acostumbrados. Primero, disculpen obviamente la calidad del video, son muchachos, están empezando a grabar, entonces pues no se va a ver del todo bien. Segundo, me va a tocar silenciarlo porque tiene música el video y es posible que por copyright tumben el video. Entonces lo vamos a analizar así, vamos a echarle un ojito y vamos a ver qué cositas van a hacer. Bueno, están iniciando con el trabajo de hombro. La mayoría de las personas tienden a preguntar siempre lo mismo y es, ¿cómo caliento? ¿Qué calentamiento debo hacer para arrancar en el gimnasio y hacerlo de la forma correcta? Bueno, el calentamiento es muy sencillo, lo que deberías hacer es, primero, un calentamiento de 5 a 10 minuticos en una máquina de cardio como para calentar, para hacer bombear más sangre al corazón, para engrasar las articulaciones, para mejorar el tejido conectivo y demás. Esa siempre es mi recomendación, 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Hay personas que caminan hasta el gimnasio, por ejemplo, y tienen un tramo de 10, 15, 20 minutos o media hora. Bien, si tú tienes que caminar a tu gimnasio, pues no llegues a hacer cardio, ya hiciste cardio caminando hasta el gimnasio. Segundo, hay personas que van en auto o en motocicleta al gimnasio y llegan fríos al gimnasio, es decir, llegan que no han hecho un movimiento, muchas personas recién se levantan y van a entrenar o recién salen del trabajo de estar sentados todo el día y se van a entrenar. Entonces ahí lo mejor es meter 5 o 10 minuticos de cardio, eso no les va a quitar absolutamente nada, no va a interferir en el entrenamiento, no es un cardio fatigante, no es ponerse a correr a máxima velocidad, sino simplemente hacer un movimiento medianamente intenso para que el corazón empiece a bombear más rápido y ya está, solo eso. Y luego, series de calentamiento. Regularmente las series de calentamiento o series de aproximación pues deberían hacerse en el primer ejercicio de la rutina. Ese primer ejercicio regularmente es el que marca la pauta, es el ejercicio más importante, es el ejercicio en el que más peso se levanta y es el ejercicio que va a ser el encargado de bombear sangre a las articulaciones principalmente para que no vayan a ocurrir lesiones. ¿Cómo qué? La muñeca, el codo, los hombros en este caso son las 3 articulaciones más importantes que van a hacer los gestos en todo el movimiento. Entonces luego de que yo caliente, por ejemplo, en este ejercicio que ellos están haciendo aquí, que es un press militar en máquina sentado, está perfecto porque ya aquí están las 3 articulaciones, está el hombro, está el codo y pues la muñeca se irá calentando conforme se vayan haciendo los ejercicios. Entonces no hay ningún inconveniente con eso. Listo, ahora sí, empecemos con el análisis de la rutina. Primer ejercicio, press militar. Este es un buen ejercicio para iniciar, depende de tu objetivo. Es decir, si tu objetivo es el hombro primero, sí, está bien meter un press militar al inicio de la rutina. Siempre es una buena alternativa y hacerlo en máquina siempre va a ser mejor que hacerlo con barra o mancuernas, porque te da más estabilidad, permite controlar el movimiento, la máquina tiene la coordinación y lo único que debes hacer es marcar el empuje. Empujas, bajas y ya está. Y ahí te llevas todo el estímulo si tu objetivo es la máxima hipertrofia posible. Ahora, profe, pero es que mi objetivo es los bíceps. Listo, entonces arranca con el de bíceps. No, pero es que mi objetivo son los tríceps. Bueno, arranca con el de tríceps. Es decir, no hay una prioridad exacta. Yo no tengo por qué empezar con el hombro. Empezar con el hombro es interesante porque es un grupo muscular un toque más grande, tiene 3 cabezas, entonces estaría bien darle un estímulo inicial. Pero si tu objetivo es el bíceps, porque el bíceps es lo que más atrás se te está quedando y tienes unos hombros más grandes, pues no arranques con el hombro, arranca con el bíceps o arranca con el tríceps. Entonces este ejercicio es una buena decisión para arrancar y porque es un ejercicio
más compuesto para el trabajo de los hombros. Aquí interfiere el hombro e interfiere el tríceps. Entonces, mientras yo más grupos musculares sinergistas que colaboran entre sí estoy metiendo en la rutina, es mucho más probable que la rutina me vaya a salir más viable en términos de fuerza. Es decir, tengo mucha más fuerza haciendo un press militar en el cual se involucra el hombro y el tríceps que haciendo solamente, por ejemplo, unas elevaciones frontales en el cual intento aislar el hombro frontal. Ahí no voy a tener tanta fuerza. ¿Por qué es importante meter ejercicios en los cuales yo estoy haciendo compuesto? Porque es importante los compuestos, porque es importante que el hombro vaya en sinergia con el tríceps, o que si yo voy a arrancar, por ejemplo, con el bíceps, meta un ejercicio más compuesto, por ejemplo, yo que sé, unas dominadas supinas. Eso me va a permitir trabajar muy bien el bíceps porque hay una muy buena flexión en el codo, pero también el dorsal está apoyando el bíceps en el gesto y en el movimiento. O por ejemplo, si voy a hacer uno de tríceps, voy a arrancar con un press banca con agarre estrecho que me va a permitir una buena flexión y extensión del codo para el trabajo del tríceps, pero también el pectoral va a estar ayudando un poco. Porque los ejercicios compuestos, en los cuales trabajan varios grupos musculares, permite marcar la pauta de la mejora en el entrenamiento. No es lo mismo si yo arranco, por ejemplo, con un push down de tríceps de toda la vida, así yo arranco con un press banca con los codos estrechos. ¿Por qué? Porque en el press banca el pectoral va a estar colaborando, mientras que el principal estímulo se lo van a llevar los tríceps. Entonces voy a tener mucha más fuerza para implicar más carga y saber que estoy mejorando. Ya sabemos que el principal indicador de la mejora en el entrenamiento es la fuerza. Si yo estoy ganando fuerza a medida que van pasando las semanas, es porque mi músculo está más grande. Es decir, si mi músculo ha estado creciendo, pues voy a tener más fuerza para levantar o más carga o más repeticiones. Si tú estás haciendo ejercicios compuestos como este press militar o como unas dominadas supinas o como un press banca con agarre estrecho, al trabajar varios músculos ahí vas a tener mayor profundidad en la medición de ese avance. Es decir, yo sé que estoy mejorando porque cada vez tengo más fuerza, porque mi pectoral está ayudando a mi tríceps y entre los dos tengo cada vez mayor capacidad de levantamiento. Entonces sé que el entrenamiento está sirviendo. Contrario a si yo meto solamente un ejercicio aislado de tríceps, por ejemplo, como unas extensiones de tríceps en polea de toda la vida. Ahí es mucho más difícil mejorar porque hay más aislamiento del tríceps. El tríceps trabaja completamente solo. Entonces, va a ser muy difícil que yo sepa si en realidad el entrenamiento está sirviendo, porque al músculo al trabajar solo pues tiene menor capacidad de aplicar fuerza y esa menor capacidad de aplicar fuerza puede que yo pase 4, 5, 6 semanas sin levantar una placa más en la polea, sin hacer una repetición más y yo siempre me esté cuestionando, ¿será que estoy mejorando? ¿Será que este entrenamiento está interfiriendo con el de pectoral en el que también hago tríceps? ¿Será que sí estoy avanzando? Y quitarme esa duda metiendo ejercicios más compuestos al inicio, a pesar de que puedo mover más carga, que está muy bien para la tensión mecánica, de que voy a hacer una mejor sobrecarga progresiva, que está muy bien para la tensión mecánica, también voy a saber medir esa progresión a lo largo de las semanas. No es lo mismo si yo meto, por ejemplo, un curl Bayesian, lo mismo. Hay personas que llevan años haciendo el curl Bayesian con una placa en el gimnasio y no mejoran en repeticiones. ¿Cómo vas a saber que estás mejorando si tu curl Bayesian no levantas cada vez más peso y más repeticiones? Pero es que yo no le puedo pedir a un curl Bayesian levantar más peso y más repeticiones porque el músculo está muy aislado y el bíceps es un grupo muscular muy pequeño. Entonces, si es tan pequeño, ¿cómo le voy a exigir que cada vez yo levante una placa de 5 kilos más? Pero en unas dominadas supinas, en el cual tengo el dorsal de apoyo, que es un músculo mucho más grande, sí voy a poder tener una medición más clara de la sobrecarga a lo largo del entrenamiento. Y eso me va a dar la pauta de si estoy mejorando, si no estoy mejorando, si estoy avanzando, si levanto más peso, si hago más repes. Si llega a un punto en que lleva 4, 5, 6 semanas sin mejorar en las dominadas supinas, pues yo me voy a preocupar, porque es un ejercicio muy compuesto para el trabajo de los bíceps. Y eso me va a permitir marcar la pauta en el entrenamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en meter ejercicios muy aislados al inicio de la rutina porque se van a robar toda la fuerza y el glucógeno muscular que tú tienes y luego no vas a saber medir si estás avanzando o no estás avanzando. Por eso los ejercicios compuestos al inicio de la rutina son tan importantes porque me van a permitir saber si yo sí estoy mejorando. En un press banca que trabajo el pectoral, el hombro y el tríceps, pues es mucho más fácil saber si cada vez levanto un poco más, si estoy avanzando. Pero si yo metiera al inicio de la rutina, yo qué sé, unas aperturas en máquina solamente,
pues ahí me voy a demorar más en saber si estoy mejorando. Y yo necesito saber si estoy mejorando para poder ir haciendo las adecuaciones en la rutina que sean necesarias a esa mejora. Entonces aquí el press militar está muy bien, hacerlo en máquina está muy bien, me parece una muy buena elección. Listo, elevaciones laterales en máquina también, una muy buena decisión. Hacer elevaciones si ustedes tienen la máquina de elevaciones laterales en máquina, así, esta misma, siempre va a ser una mejor decisión que hacerlo con mancuernas o hacerlo en polea. Porque la máquina te quita toda la estabilización y solamente tienes que aplicar la fuerza, y la fuerza se aplica en el húmero, en el codo, que es mucho más viable para no fallar en la técnica del ejercicio. Entonces, me parece una muy buena decisión hacerlo aquí. Está perfecto. Parece una buena decisión hacerlo en máquina. Siempre que tengan la máquina en su gimnasio, aprovechen esa máquina, sáquenle el máximo estímulo y sáquenle ventaja al entrenamiento en máquina. Está muy, muy, muy bien. Y ya, mantener el control en el movimiento, no hacerlo muy rápido ni muy lento. Está muy, muy bien. Sacar algunas parciales al final me parece una buena decisión. Miren esto que él hace aquí. Si ven que cuando él empieza a fallar, él empieza a hacer esto. O sea, como que se inclina adelante y hacia atrás para poder sacar más repeticiones en las parciales. Eso está muy bien. Hacer eso es una buena decisión. Porque, a ver, tú ya estás fatigado, tú ya no eres capaz de sacar repeticiones más estrictas del hombro lateral. Ya lo que queda para sacar 3, 4 parciales es intentar hacer un gesto de trampeo para poder sacar 2 o 3 repes más. Eso no te quita nada. Eso está muy bien hacerlo. Eso lo que va a permitir es sacar 2, 3 repeticiones extra al final de la serie, que va a estar muy bien. Cada vez hay más tendencia, sobre todo en TikTok, que ya todo el mundo en TikTok es experto en biomecánica y yo sé cómo funciona el músculo, tal. Hay que tener mucho cuidado con esos mensajes extremistas de los expertos en biomecánica de TikTok, porque cada vez están tirando por ejercicios más controlados. Entonces yo tengo que estar completamente anclado al banco y no me puedo mover un ápice, y solamente la fuerza la tiene que hacer exactamente el hombro lateral, porque si yo hago un gesto así ya no cuenta la serie. Eso no es correcto. Hace tiempo se hizo un estudio en el cual se comparaba los movimientos con trampeo, es decir, yo hago un curl de bíceps, por ejemplo, y cuando llego a un momento del ejercicio, pues empiezo a inclinarme hacia adelante y hacia atrás para sacar más repeticiones, con un ejercicio en el cual estabas completamente recto sacando repeticiones estrictas. ¿Qué se encontró? Los dos generan la misma hipertrofia. Es decir, el crecimiento muscular, si haces trampeo, es el mismo que si haces un movimiento completamente estricto, siempre que haya una buena flexión y extensión del brazo, eso sí, es decir, no se roben un pedazo del movimiento y lo estén haciendo bien, hay el mismo crecimiento muscular. Entonces no hay diferencia entre si yo hago, por ejemplo, unas elevaciones con mancuerna laterales y me inclino un poco y luego tiro hacia atrás para hacer un poquito el gesto de ayuda, a si estoy completamente recto haciendo el movimiento completamente pegado al banco, amarrado al banco, para que no me vaya a mover nada. Entonces eso es lo mismo en crecimiento muscular. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si tú metes trampeo, pues eso te va a obligar a meter más carga. Si yo hago un trampeo en el curl de bíceps, pues voy a poder levantar 50, 60 kilos. Pero si yo lo hago completamente estricto, con 20 ya está bien. Es decir, mientras hay trampeo desde el inicio de la serie, hay mayor riesgo de lesión. Porque si yo trampeo todo el rato, es porque estoy levantando una carga con la cual no soy capaz, y eso me puede derivar en una lesión. Pero no hay problema si tú haces todo el movimiento bien y al final sacas 2 repeticiones con un poquito de trampeo. Ahí no hay inconveniente, entonces no se preocupen por eso. Bueno, press militar, elevaciones laterales en máquina, me parecen buenas decisiones de selección de los ejercicios. Me parece que está muy, muy, muy bien. Listo, elevaciones laterales con mancuerna. Bueno, miren, yo esto no lo haría. Es decir, tú estás cambiando un 10, que es una máquina en la cual tienes una buena estabilización y solamente haces este gesto, por hacer con mancuerna, que es un 7,
Es decir, yo no estoy queriendo decir que las elevaciones con mancuerna estén mal, están bien. Pero están bien para las personas que en el gimnasio no tenemos una máquina de solo elevaciones laterales. Es decir, posiblemente los dos generen el mismo crecimiento muscular, pero la estabilización de la máquina te permite solo aplicar la fuerza. Es decir, te permite no fallar en el gesto. Veo personas que cuando hacen elevaciones laterales, por ejemplo, elevan el pulgar hacia arriba, entonces involucran más el hombro frontal, cosa que ya no es tan adecuada, o tienen una flexión en el codo muy exagerada, entonces hacen como este gesto con los brazos hacia adentro, entonces aquí ya no hay una carga ejerciendo una tensión en el codo que implique mayor trabajo para el hombro lateral. Entonces hay mucho riesgo de en unas elevaciones con mancuerna cometer errores en el gesto. Entonces no cambies un ejercicio que en máquina es un 10 de 10 por un ejercicio que es un 7 de 10 o un 8 de 10. Pues te quedas con el 10 de 10 y ya está. Es decir, no por hacer elevaciones laterales con mancuerna hay más crecimiento muscular. Si tú ya lo estás haciendo bien en máquina, pues métele 1 o 2 series más si lo que quieres es hacer 5 o 6 series de elevaciones laterales. Y ya está, no es necesario hacerlo con mancuernas porque el estímulo muscular va a ser el mismo, porque el movimiento es el mismo, porque el hombro lateral se encarga de lo mismo. Entonces, no es necesario incluir unas elevaciones laterales con mancuerna. A quien sí le recomendaría, por ejemplo, incluir con mancuerna y en polea. A quien la hace en polea y no se siente del todo cómodo haciéndolo en polea. Es decir, a veces uno lo hace en polea y siente como, siento que me estoy dejando algo atrás, como que el movimiento no está del todo controlado, como que no le saco el máximo provecho, entonces lo haces con mancuerna como para reforzar el estímulo. Pero estoy seguro que en la máquina no queda esa duda. Y al fallo, completamente, me parece muy bien, se están exigiendo. No, en el press militar no vi tanta exigencia, no llegaron al fallo y demás, o al menos no lo grabaron, pero en las elevaciones laterales en máquina y con mancuernas me parece muy bien. Muy buena exigencia, van al fallo, sacan algunas parciales, me parece que está genial. Listo, bíceps, van a hacer un curl predicador en máquina. Bueno, yo lo que les dije, yo no arrancaría los bíceps, por ejemplo, con un ejercicio muy aislado de bíceps. Yo arrancaría los bíceps con un ejercicio más compuesto de bíceps, que en mi caso, o en el que yo les dije, podría ser unas dominadas con agarre supino. Me parece que es un muy buen ejercicio. O puede ser un dead curl también. Es un curl en el cual dejas la barra abajo y ya haces el gesto de subida porque también te permite un mejor control de la carga y un mejor movimiento a lo largo del ejercicio. ¿Por qué? Para la medición de la progresión en el entrenamiento, como ya les dije, y porque es un ejercicio en el cual vas a hacer una buena sobrecarga progresiva. Es decir, es mucho más fácil hacer una sobrecarga progresiva en unas dominadas supinas en las que te puedes lastrar y ir subiendo la carga, o en un jalón al pecho con agarre supino, también está muy bien, que puedes subir mucho la carga, que hacerlo en un curl predicador. Es decir, el curl predicador es mucho más difícil subir el peso. Entonces es probable que en algún momento te cuestiones si estás mejorando porque no sabes si eres capaz de sacar 1 kilo más o una rep más porque llevas estancado 3 semanas, pero es normal porque el bíceps es un músculo muy pequeño que va creciendo muy poco, entonces puede que estés mejorando pero no lo sepas y eso te haga cuestionarte y cambiar el entrenamiento y mover los ejercicios y sea más contraproducente que beneficioso para el entrenamiento. Entonces yo metería un compuesto, unas dominadas supinas me parecen un muy buen ejercicio, o un dead curl o un curl con barra también puede ser un muy buen ejercicio. Aquí hay un buen gesto. Miren que hay una extensión casi completa del brazo, no lo logro parar allá, pero extienden el brazo casi completo al final y eso está muy bien, eso no provoca lesiones, entonces no se preocupen por eso, el gesto está muy correcto. Bueno, aquí podría ir más allá. Es decir, podría seguir sacando un par de repeticiones más, ir hasta la mitad del rango, sacar algunas parciales, me parecería que estaría muy bien. El posing, el humor muscular. Y ya están haciendo las curl de bíceps en banco inclinado. Estos dos ejercicios me parece que son muy correctos incluirlos. Es decir, a ver, yo metería las dominadas supinas como ejercicio inicial de bíceps, pero metería también estos dos ejercicios. Un curl predicador, es decir, que te ve los codos delante del cuerpo, que se han hecho varios estudios de comparativa y ha demostrado. En algunos estudios he mostrado mayor trabajo en la parte distal, es decir, en esta zona del bíceps más alejada del hombro, en el cual se trabaja más en el curl predicador y más trabajo del braquial anterior, del braquial,
Y en el curl con los codos detrás del cuerpo se demuestra más crecimiento en la cabeza larga o en la parte proximal, ¿cierto? Es decir, esta parte más cercana al hombro. Entonces, con uno trabajas la parte más lejana, con el otro la parte más cercana, o cabeza larga, cabeza corta y anterior. Me parece que son dos ejercicios que se combinan muy bien y yo los mantendría sinérgicos. Me parece una buena decisión incluir los dos. Aquí yo creo que lo más delicado en términos de técnica es como le pasa a este muchacho aquí, al de negro, que pareciera que no estira del todo el brazo. Es decir, parece que mantiene una ligera flexión en la parte de abajo. Y si yo estiro y lo mantengo flexionado, pues no hay una extensión completa del brazo, por lo tanto, el bíceps puede que no le saque el máximo provecho al estiramiento. Entonces, cuando lo dejen caer hacia atrás, dejen que el brazo se relaje, es decir, bajen la mancuerna y que el brazo se estire por completo y ya luego traccionan hacia arriba para sacarle un máximo estiramiento y contracción al entrenamiento de bíceps. Aquí parece que no hay una correcta extensión, contrario a este muchacho que si estira completo el brazo abajo y le saca un máximo reclutamiento a todo el movimiento de trabajo. Entonces me parece que está muy bien. Bueno, están metiendo aquí como una simulación de los fondos en máquina. Aquí hay que tener mucho cuidado con este ejercicio. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Este ejercicio es muy convencional en los gimnasios, o quien no lo hace aquí pues los hace en los fondos, ¿cierto? En los fondos tradicionales de toda la vida. Cuando él realiza la flexión, es decir, él hace el movimiento hacia arriba, aquí hay una extensión del hombro, es decir, el hombro se tira hacia atrás, hay un movimiento hacia atrás del hombro. Entonces yo vuelvo y estiro abajo para generar el estiramiento del brazo y cuando subo vuelvo y hay una extensión en el hombro. Cuando hay extensión, es decir, cuando el hombro juega parte del movimiento de los tríceps y yo estoy haciendo esto con el hombro, aquí trabaja menos la cabeza larga del tríceps. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al yo hacer el acortamiento, cuando voy a hacer la fuerza para empujar hacia abajo, la cabeza larga está acortada. Recordemos que la inserción de la cabeza larga es en la escápula. Entonces, si yo llevo el brazo hacia atrás, aquí se acorta la cabeza larga y cuando empujo ya no hay tanta presión de la cabeza larga, por lo tanto no hay tanto trabajo en la cabeza larga. Es decir, este ejercicio no está mal, es un buen ejercicio para las otras dos cabezas del tríceps que no son la cabeza larga, las que están del lado de acá. Listo, me parece muy bien. Pero habría que combinarlo con un ejercicio que sí permita el trabajo de la cabeza larga. Porque si te quedas solo con este ejercicio, no le estás sacando el máximo provecho, sobre todo a la parte más grande del tríceps, que es esta que está en la parte de acá, y que es la cabeza más gorda del tríceps. Entonces, por lo tanto, puede que te crezca la parte de afuera, pero la cabeza larga se te va a quedar más pequeña. Entonces, en este caso, el ejercicio no está mal, me parece que es un buen ejercicio. Lo mismo que con el press banco inclinado, también hay una ligera movimiento del hombro, por lo tanto no hay tanto trabajo en la cabeza larga, pero hay que combinarlo con un ejercicio que permita un trabajo en la cabeza larga, que son generalmente por encima de la cabeza. Cuando yo subo la mano o el codo casi al nivel de la cabeza, aquí hay un máximo estiramiento de la cabeza larga, porque recordemos que está conectado a la escápula, entonces aquí se estira y ya cuando yo hago la tracción hay mejor movimiento en la cabeza larga del tríceps. Otra vez el posing ahí como para que no nos aburramos viendo el video. Y seguimos. Listo. Ah, bueno, aquí se ve mejor. Aquí está más controlado. Miren que extensión, el hombro se mueve hacia atrás, cabeza larga se acorta, es decir, está más cercana a su punto de inserción y por lo tanto no hay tanto trabajo en la cabeza larga. Hay que combinarlo con un ejercicio por encima de la cabeza para sacarle el máximo provecho a la cabeza larga del tríceps. Que este estaría muy bien. Aquí hay una buena decisión. Es decir, miren que lo cambiaron por un press francés, que estaría muy bien el gesto para el trabajo de los tríceps. Aquí hay una corrección técnica. Primero, si lo van a hacer con barra, que me parece más engorroso que hacerlo con mancuerna, hay que intentar que la barra vaya detrás de la cabeza. Es decir, que la barra llegue hasta acá atrás, hasta la nuca, que llegue detrás de la cabeza, y eso lo que le va a permitir es que el bíceps y el antebrazo se toquen, si yo lo llevo detrás de la cabeza y haya un máximo estiramiento de la cabeza larga. Cuando yo traccione, hay un máximo trabajo del tríceps. Aquí no hay. Miren que aunque él está manteniendo el codo, está bien, pero lo mantiene muy separado. Es decir, no hay una máxima flexión en el brazo para poder trabajar del todo la cabeza larga. Hay que llevar los codos completamente juntos. El bíceps y el antebrazo se tienen que estar tocando.
y detrás de la cabeza permite mayor estiramiento de la cabeza larga, por lo tanto cuando yo haga la fuerza hay mayor trabajo en la cabeza larga del tríceps. Aquí le faltaría un poquito de recorrido hacia atrás, es decir, se quedó como aquí justo encima de la cabeza. Entonces podría ir más atrás, aquí ya estoy generando estiramiento en cabeza larga, estiramiento, 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 y ya aquí junto de todo el antebrazo y el bíceps, y ya hago el movimiento hacia arriba, y eso me permite un máximo trabajo de la cabeza larga. Entonces aquí falta un poquito de recorrido hacia abajo, falta meter la barra detrás de la cabeza o detrás del banco, y eso ya me permite un muy buen gesto de la cabeza larga del tríceps. Listo, y barra, este muchacho lo va a hacer con mancuernas. Listo, miren que cuando lo hacemos con mancuernas la dinámica cambia, porque con la barra, pues si yo hago esto, me aporreo la cabeza con la barra, me doy un golpe con la barra, pero si yo lo hago con mancuernas, ya puedo tener un gesto más controlado, porque obviamente pues no hay una barra atravesando las dos mancuernas. Aquí ya el nivel serían los hombros, es decir, que la mancuerna me toque el hombro, y así voy a permitir máximo estiramiento, un buen gesto, y que el bíceps y el antebrazo se toquen. ¿Listo? Falta también un poquito de movimiento, es decir, dejar que las mancuernas vayan del todo al tocar el hombro, y eso ya permite una buena flexión y extensión del hombro. Y sigue el posing, y creo que aquí termina el video. Si ya ahí hablan un ratico y ya está. Bueno, tiene un muy buen físico, me parece que ya llevan unos añitos entrenando, entonces estaría muy bien. Vale, entonces, conclusiones del video. Inicien siempre por el ejercicio que tengan más débil, por el músculo que tengan más débil. Quiero entrenar el bíceps, arranquen con o intenten buscar un movimiento más compuesto para el bíceps. Pero mi recomendación siempre son las dominadas supinas o un jalón al pecho con agarre supino, también está muy bien. Y o un curl de bíceps con barra, también está muy bien para hacer una buena sobrecarga, no tanto como las dominadas, pero también está muy bien. O un dead curl también está muy bien, listo. Y ya luego metan los aislados de ese compuesto. Es decir, yo metí las dominadas supinas, ya luego meto un curl con los codos detrás del cuerpo, que puede ser un curl Bayesian, un curl en banco inclinado, luego un curl predicador, y ya con esos 3 ejercicios estoy correcto. Ya solamente modulo las series, 2 series o 3 series, o 3 en una y 2 en otra y una en otra, ya ustedes lo miran como lo vayan a poner. Y luego ya el trabajo, por ejemplo, de los tríceps. Si voy a meter tríceps, entonces meto, por ejemplo, un press banca con agarre estrecho que me permite una mejor extensión del brazo, y ya luego lo trabajo por encima de la cabeza porque no hay tanto trabajo de la cabeza larga en el press banco con agarre estrecho. Y ya ahí le tengo máximo estímulo. Ahí ya si ustedes quieren meter otro, pues pueden meter otro, ya unas extensiones de frente o un trabajo con press francés o en polea y demás. Entonces estaría muy bien. Y ya luego pueden meter el hombro o el hombro al inicio si les falla el hombro, o el tríceps al inicio si les falla el tríceps, y arrancar con un press militar me parece que está bien, siempre que ustedes tengan la necesidad de trabajar el hombro frontal. ¿Cierto? Recordemos que el press militar es un buen ejercicio, pero sobre todo el 60-70% del press militar se lo lleva al hombro frontal. Entonces, ¿para qué voy a meter más hombro frontal si yo, por ejemplo, en mi rutina de pecho estoy metiendo press banco plano y press inclinado? Si estoy metiendo press plano y press inclinado en la misma rutina de pectoral 2 veces a la semana, es probable que mi hombro frontal ya tenga el máximo desarrollo posible por meter 2 presses que ya lo involucran. Entonces, no metería un press militar, solamente unas elevaciones laterales, y ya podría meter unos vuelos para hombro posterior si el hombro posterior me falla. Y ya con eso quedaría correcta la rutina. Es decir, siempre intentan buscar un compuesto, se les va a permitir una mejor medición del avance a lo largo de las semanas, así no se van a quedar estancados y van a sentir que no están progresando, porque el compuesto, su función es esa, ser compuesto, permitir más carga, permitir más avance. Y si están mejorando en el compuesto, es posible que estén mejorando en el músculo que quieren trabajar principalmente. Y luego ya los aislados, y con eso quedaría correcto. Recuerden que si ustedes quieren transformar su físico, ahí en la caja de la descripción está el link de las asesorías. En las asesorías lo que hacemos es un plan de entrenamiento completamente personalizado, adecuado, basado en ciencia y de acuerdo a sus necesidades particulares y sus puntos débiles. Un plan de alimentación completamente basado en lo que a ustedes les gusta comer, la disponibilidad que tienen en su zona, los alimentos que a ustedes les gusta y demás. Y fuera de eso, seguimiento, preguntas constantes, comunicación diaria, comunicación semanal para medir el progreso y ir haciendo ajustes, comunicación mensual para que cada mes también hayan unos cambios más grandes en la rutina y demás, y que siempre estén mejorando y en 2 o 3 meses vean los mejores resultados posibles. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo que es lo más importante, y nos vemos en el siguiente.